En el video de hoy hablaremos de un suceso que marcó la historia del mundo, la Guerra Fría. Pero primero, vamos a hablar del apartado técnico del video. Voy a hacer una pintura en digital. Si se preguntan cuál es la aplicación que utilizo, es una aplicación llamada John Paint. También tenemos que recordar las fases clave para elaborar un dibujo. Primero, debemos elaborar un boceto, donde plantearemos la organización del dibujo, y será esta la parte donde plasmamos la idea central de la ilustración. Posteriormente, tenemos que hacer un line art. Esto es para que la ilustración se vea más limpia y concisa. Como paso 3, tenemos que aplicar los colores base. Este le dará una identidad visual a la ilustración. Y por último, para agregar volumen y profundidad al dibujo, debes agregar luces y sombras. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque comercial occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyen el bloqueo de Berlín de 1948 al 49, la segunda fase de la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la crisis de Suez en 1956, la crisis de Berlín en 1961 y la crisis de los misiles cubanos en 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia de América Latina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio como la ruptura sino-soviética, es decir, China y la Unión Soviética. Complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la OTAN. La URSS invadió Checoslovaquia para la Primavera de Praga de 1968, mientras que en Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de derechos civiles y la oposición de la guerra de Vietnam. En la década de 1960 y 1970, el movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares, por el desarme nuclear y grandes protestas contra la guerra. La fase de estabilidad se rumbó a finales de la década, con el comienzo de la guerra afgano-soviética en 1979. La década de los 80 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas sobre la Unión Soviética, en un momento en que ya sufrían un estancamiento económico. A mediados de la década de 1980, el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, introdujo las reformas conocidas como Glasnost y Perestroika y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este, y Gorbachev se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada Doctrina Sinatra. El resultado de 1989 fue una ola de revoluciones que, con la excepción de Rumania, derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris Yeltsin. Esto, a su vez, condujo a la disolución formal de la URSS en diciembre de 1991, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. En conclusión, uno de los acontecimientos más problemáticos de toda la historia humana, un tiempo de incertidumbre y de conflicto constante. Es nuestra responsabilidad como sociedad el crear una comunidad donde todos se puedan desarrollar. Los invito a investigar más sobre el tema, ya que esto es un pequeño resumen de lo que aconteció. También los invitamos a ver más videos de Kovacs Studio 1. Muchas gracias por su atención.